Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, bienvenidos una vez más, gracias por continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21, correspondiente a este día jueves. Vamos de inmediato a presentarles a ustedes un balance de la situación atemporalada que ha tenido impacto precisamente en una de las zonas más vulnerables que tenemos en la región y particularmente en el territorio. Estamos hablando de la zona del Bajo Lempa. Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia se recogen en sus archivos una serie de situaciones de emergencia que ha llevado desde luego a poner siempre la atención de las autoridades, especialmente cuando se presentan situaciones de temporal. Este es un tema muy importante que vamos a tener este día, por lo cual les invito a ustedes a que me acompañen en el siguiente reportaje. El Bajo Lempa, una zona conocida por sus fértiles tierras y sus comunidades trabajadoras, está al borde de una crisis. La infraestructura de protección de bordas y drenajes, crucial para evitar inundaciones, está a punto de colapsar. Las recientes lluvias han incrementado el nivel del río Lempa, poniendo en peligro a más de 500 familias que podrían ser evacuadas en cualquier momento. Además de las inundaciones, las comunidades están lidiando con otros desafíos. La falta de acceso a agua potable de calidad es una preocupación constante. Muchas familias dependen de fuentes de agua que no son aptas para el consumo humano. Las comunidades del Bajo Lempa necesitan una intervención urgente para solucionar estos problemas. Las autoridades locales y nacionales deben trabajar juntas para asegurar que la infraestructura sea reforzada y se garantice el acceso a recursos vitales. Para analizar esta situación, no se pierda el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por ese importante enfoque que nos das para poder darle inicio a esta conversación que vamos a sostener esta mañana con el director ejecutivo de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social de El Bajo Lempa, José Santos Guevara, con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenido, José. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y estamos aquí listos pues para conversar sobre la realidad de las comunidades del Bajo Lempa. Bueno, hacía referencia al principio del programa de cómo esta zona a lo largo de la historia recoge, digamos, situaciones de emergencia que han sido tipificadas y contempladas en los primeros planes a la hora de enfrentarse a un invierno copioso y sobre todo cuando se presentan fenómenos naturales. Esa historia ha llevado desde luego a tener una conexión y una preparación, no solo desde el punto de vista de una política de atención por parte de las autoridades, sino también incluso de sus mismos habitantes, ¿no? Sí, esto parte a partir de 1998, porque las comunidades exactamente llegan a partir del 92, cuando se dio el huracán Mitch. En ese tiempo era una situación diferente, digamos, en el sentido de que no existía ningún tramo de borda, estábamos totalmente desprotegidos. Y fue precisamente esa inundación que nos llevó a tener pérdidas de todos los bienes de las comunidades, los cultivos, los animales domésticos y muchas cosas del hogar que se perdieron. Y eso propició un espacio de análisis de las comunidades y por ahí un liderazgo fuerte se interesó en buscar una alternativa a este problema y se crearon lo que ahora es Acudesval, una organización de base campesina que aglutina a las 29 comunidades y trabajamos en la parte preventiva, digamos, con las comisiones comunitarias de protección civil, con un sistema de alerta temprana que tendía
a comunicar oportunamente la situación que se estaba dando en algún evento climatológico. Pero también lo fuerte era el tema de la incidencia política. Nosotros hemos hecho cantidades de actividades, incluso hasta movilizaciones aquí a San Salvador para gestionar la construcción de las obras de protección y créame, Ernesto, no ha sido un proceso fácil porque siempre ha faltado voluntad política en los gobernantes. Para ser facilitadores de todo ese andamiaje social, si lo queremos ver a la hora de poderlo ver. Pero exacto, recoge una serie de experiencias que los llevó a ustedes a crear ONGs, a estar debidamente preparados. Porque el impacto, entendería yo, y eso me gustaría que lo conociéramos, no solo traza un eje, digamos, para poder sobrevivir o supervivir en una situación de emergencia, sino que también de los hechos colaterales que esto genera. Bueno, yo he sido testigo a lo largo de mi historia periodística de trabajo, cuando hemos visitado la zona con aquellas grandes inundaciones, ¿verdad? Con aquellas pérdidas económicas por todos los cultivos que ahí se tienen, y aparte de ello también el impacto en la salud que tiene de la población. Exactamente. Entonces, después de todo un proceso, ¿verdad?, se logró con un donativo de Japón de 6.5 millones de dólares que se construyera 27.5 kilómetros al margen izquierdo, que es el lado de Jiquilisco, y también otra cantidad similar en el margen derecho de Tecoluca. Pero se siguieron dando otros fenómenos, por ejemplo, el Stan en el 2005, la tormenta Ida en el 2009, la tormenta Ágata en el 2010 y la 12E en el 2011. Fueron eventos de inundaciones que pusieron a prueba principalmente la organización comunitaria, pero también la infraestructura que se iba construyendo. Y ahí nosotros pudimos darnos cuenta que realmente se necesitaba, digamos, mejores estudios técnicos, mejores diseños, para que el material que se utilizara fuera de mejor calidad, y eso también ha sido parte de las exigencias. Aparte de que y esto lo sostienen muchos especialistas en el área ambiental, de que cada vez más el cambio climático nos sorprende y difícilmente podemos doblegarlo, al contrario, termina doblegándonos, ¿no? Exacto. A partir del 2011, cuando se dio la 12E, fue que se hizo una mayor inversión, y yo quiero decirlo, fue la primera vez que la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, la CEL, invirtió fondos en la construcción de bordas, porque hasta ese momento las comunidades del Bajo Lempa veíamos a la CEL como la institución que nos inundaba, porque habían descargas a veces sin control, digamos, y eso pues terminaba desbordando incluso donde había borda. Pero a partir de esa inundación nosotros sentimos como un pequeño alivio, porque ya hay una mejor coordinación con CEL a la hora de poder, o al menos en fluidez de información, ¿no? Exactamente. En ese momento yo creo que se avanzó mucho, incluso hay tramos de la borda que tienen gaviones, eso es piedra con malla que protege de la correntada del agua para que no se deteriore. Pero además había una maquinaria que estaba exactamente para lo que era el mantenimiento de las bordas. Sin embargo, en los últimos años, a partir de la llegada del nuevo gobierno, nosotros hemos sentido un descuido precisamente en esta infraestructura, porque no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento. Porque iba a comenzar con eso. ¿Cuál es el estado actual de las bordas y los drenajes que se han hecho a todo lo, digamos, el trayecto de la ribera misma del río? Fíjese que nosotros tenemos puntos críticos que los hemos ubicado. Principalmente están en la zona de Mata de Piña, un poco a la parte arriba, digamos, cerca de San Marcos Lempa. Ahí hay 4.5 kilómetros que no se terminaron de construir. También ahí están a la altura de un lugar que se llama el Barrancón, así lo identificamos. Ahí hay tramos de deterioro fuerte de la borda, en el Marillo, por el Presidio, y luego teníamos los lotes de Babilonia, pero ahí en los últimos días ha hecho una intervención CEL y ha reparado, digamos, ese tramo.
pero tenemos alrededor de 20 kilómetros, que eso está desde La Canoa hacia Mata de Piña, que no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento. Entonces, eso para nosotros es preocupante. ¿Representa un peligro actualmente o está, digamos, en los niveles contemplables para...? No, porque para nosotros ahorita el nivel de vulnerabilidad es mayor. O sea, el riesgo se ha incrementado porque, digamos que la capacidad que tenía la borda de disminuir las inundaciones ahora todavía es menos. Porque ha tenido un deterioro, imagínense, 5 años, ya para 6 años que no se le ha dado mantenimiento. Entonces nosotros hemos exigido eso y hemos incluso querido conversar con los dirigentes de CEL, con el presidente de CEL, y no se nos ha sido posible. Incluso el 2023 y en este año 2024 hemos presentado cartas firmadas por todas las directivas de las comunidades, todas las ADESCO, y no hemos tenido respuesta. ¿Es un dolor de cabeza año con año esto? Sí, es bien preocupante porque la verdad es que para nosotros esa borda y ese sistema de drenaje es como, digamos, el medio de vida principal, y así lo identifican las comunidades. Es la garantía de vida que tienen también y subsistencia, ¿no? Y también para los cultivos, para todos los bienes de las comunidades. Fíjese que ahora precisamente en esta última, en la tormenta Alberto, que justo pasó, iba a eso, a ver cómo estaba actualmente esa. Fíjese que esta tormenta se dio en un momento que para nosotros fue importante porque no había mucha saturación de agua en el suelo. Había sido poca la lluvia que habíamos tenido en el país, y eso permitió que el suelo absorbiera buena parte de agua y también los caudales de los ríos, y por eso no tuvimos inundación. Si esa tormenta se hubiera dado en un momento donde ya hubieran habido más precipitaciones de lluvia, hubiéramos tenido inundaciones, pero a pesar de eso nosotros contabilizamos 359.8 manzanas de cultivo que se han perdido. Alejadas, eso por la información que nos ha brindado los líderes de las comunidades, y porque también una buena parte de la población no había sembrado, si no hubiera sido más. Pero la mayoría de personas que ya sembraron, eso se perdió, ¿verdad? Porque pasó prácticamente, y todavía hay zonas inundadas, todavía hay en las zonas bajas. Incluso un análisis de un agricultor me decía: mira, Mario, fíjate que yo creo que ahora en las zonas bajas, porque en el Bajo Lempa hay zonas que son más bajitas, ¿verdad? Que tienden a acumular agua. Entonces, la topografía del terreno hace ver de que hay zonas más vulnerables que otras, ¿no? Entonces me dice: hoy va a ser difícil producir ahí, porque todavía no ha secado, el agua que se acumuló ahí existe, y entonces no se puede sembrar ningún tipo de cultivo. Más o menos en términos porcentuales, ¿qué cantidad es la que está anegada en este momento? Yo diría un 50% de toda esa parte sur, ¿no? Sí, entonces... hasta llegar a la bocana, es correcto, verde, ¿no? Es correcto. Esa es la bocana de Lempa, ¿verdad? De Lempa, que va a dar a la Cangrejera, ¿no? No, eso está a la altura de Montecristo. Montecristo, sí. Entonces tenemos toda esa situación que para nosotros es grave, porque quizás no le puede preocupar a una gente que tenga la oportunidad de poder comprar en el mercado. Claro. Pero ahí tenemos gente que vive en pobreza y que difícilmente puede comprar sus alimentos, ¿verdad? Y también hay que tomar en cuenta los altos precios que tiene ahora la canasta básica. Y entonces en ese sentido es muy preocupante. Incluso nosotros hemos utilizado un término que nos hemos sentido en situación de abandono, porque el Bajo Lempa es una zona altamente productiva, con una gente muy laboriosa, digamos una tierra muy fértil y que le aporta mucho a la producción nacional. Sin embargo, ese descuido que se ha tenido, y fíjese, y lo quiero decir ahora, este problema de las inundaciones no es exclusivo del Bajo Lempa, porque también está en el Río Grande de San Miguel, allá por Puerto Parada, está el Bajo Jiboa, está el Bajo del Río Paz, e incluso en el río Huascorán. Garita Palmera. Correcto. Toda esa zona. Sí. Entonces, para nosotros, este es un tema de país, y debería de considerarse de esa manera en todas las políticas públicas, porque ya no se trata de un problema aislado. De un caso en particular. De hecho, el propósito de haber
coordinado con su persona era ver la experiencia que desde ese ángulo se puede ver en términos territoriales, sí, una situación casi similar. El caso muy en particular que usted cita de la zona del Río Grande, en la parte que tiene que ver mucho con San Miguel y Usulután, que es Puerto Parada y toda esa zona, también se vuelven anejadas precisamente por toda la inclemencia del mismo. Claro. ¿Cuánto es, digamos, la coordinación que se tiene, no solo con este caso muy en particular ustedes con CEL, sino también con autoridades de protección civil? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Me piden una pausa comercial, son las 7 de la mañana con 16 minutos, pausa y regresamos con más. Momento especial para que usted pueda disfrutar de café rico, y por esa razón pues le decimos a usted que aproveche este momento y pueda tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. José Santos Guevara, director ejecutivo de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas del Bajo Lempa, nos acompaña esta mañana. Y me gustaría de alguna manera también conocer ahora en esta segunda etapa de la conversación que tenemos, conociendo que si estas debilidades o estos, digamos, problemas que están plenamente identificados a lo largo de la historia en esta zona baja de Lempa, son identificadas bajo el sistema de protección civil, que entiendo ahora existe un mecanismo de, entendería yo, de atención, de plan contingencial. Están los albergues que fueron construidos en la zona que también representan, digamos, ese grado de atención por emergencias que se presenten, ¿no? Sí, precisamente en la zona siempre ha existido un sistema de protección civil bastante robusto, con comisiones comunitarias, con una conexión bastante buena con la Comisión Municipal de Protección Civil. Pero también nosotros consideramos que esto se ha debilitado en el sentido de que no se le ha dado mayor atención, e incluso en los últimos años se ha empezado como a retomar el tema, ¿verdad? Nosotros tenemos coordinación muy buena con el delegado de Protección Civil municipal, pero siempre existe la carencia de recursos como para dar una respuesta. ¿Es la alcaldía la primera, sí, digamos, versión de auxilio a la que tienen que recurrir después de todos los sistemas de protección que ahí tienen? Sí, de hecho, el alcalde o alcaldesa de turno es la que se convierte en la presidenta y de la hoy es alcaldesa, municipal. es Jiquilisco, ¿no? Sí, ahora es Usulután Oeste, pero Usulután Oeste, sí. Pero en Jiquilisco está la sede. Sí tenemos, nosotros como Acudesval somos parte de la Comisión Municipal de Protección Civil, y siempre tratamos la manera de insistir en el hecho de que se dé una atención con un enfoque preventivo, porque ese es el caso que nosotros siempre señalamos. La visión que vemos en el actual gobierno es una visión reactiva, es decir, porque ellos tienen muy buena capacidad de reaccionar en el momento que se da el evento. Incluso hoy para la tormenta Alberto pudimos ver una cantidad de medios de transporte, incluso buses, prestos para evacuar población de las comunidades en caso de ser necesario. O sea, hay una capacidad de respuesta, ¿verdad?, en momentos de emergencia. Pero eso para nosotros es reactivo. Acuérdense que nosotros tenemos mucha experiencia en el manejo de emergencia y en manejo de este problema de la vulnerabilidad del Bajo Lempa. Para nosotros lo principal es la parte preventiva. Y eso es lo que hemos venido abogando y hemos venido insistiendo, porque eso se determina en la reparación, en el mantenimiento de las bordas, se determina en la rehabilitación del sistema de drenaje, de tener carreteras en buen estado para la evacuación, no solo la carretera principal, sino las carreteras comunitarias. Pero por ejemplo tenemos una calle a Sisiguayo, tenemos una calle a Nueva Esperanza, que ha estado bastante deteriorada, y la de Sisiguayo incluso sigue deteriorada. Y la que va hacia Corral de Muras, que es una, digamos, la carretera principal, ¿no? Sí, esa es la carretera principal, y esa sí está en buen estado. En buen estado. Porque incluso ahí se conduce a una zona turística, ¿verdad? Pero la zona del Zamorano, que es donde se desborda. Yo recuerdo que siempre es una zona que se desborda, ¿no? Entonces, esa zona amerita, digamos, una intervención urgente, y eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo. Y yo también quiero aclarar algo acá. Nosotros no estamos hasta ahora tratando de incidir o gestionando
solo porque es el actual gobierno. No, esto nosotros lo hemos hecho, Arena, el FMLN. Es un grito que pegan siempre, claro, año con año, independientemente del gobierno. Me consta que a nivel de la historia han estado siempre con ese problema. Claro, incluso hemos hecho caminatas desde el Bajo Lempa hasta San Salvador gestionando esas benditas bordas. Y yo quiero decirlo, no es una cuestión, digamos, de que tenga colores políticos. Eso iba. ¿O no será que hay un estereotipo político por sus, digamos, vínculos con partidos de izquierda, el FMLN particularmente? Se creía que al momento de eso eran uno de los principales bastiones fuertes que tienen, ¿no? Sí, fíjense que como eso se ha debilitado en todos lados, ¿verdad? Y además, Acudesval desde el 2006 tomó una posición de responder a una agenda comunitaria. Y nosotros no hemos sido movidos con hilos partidarios en ningún momento. Incluso hemos sido críticos cuando hemos tenido que serlo. Y en este caso también nosotros decimos, es una deuda que quedó también de los gobiernos anteriores. Pero como en esto, quien asume el poder asume también los problemas. ¿Vea? No, para nosotros no es saludable que se siga culpando a los anteriores cuando ya hay un presupuesto, cuando ya hay una visión estratégica de desarrollar el país. Y consideramos que estos temas son estratégicos porque atiende una buena parte de las comunidades campesinas. En este sentido, pues no quisiéramos verlos en abandono solo por ser comunidades que siempre hemos estado excluidas, ¿verdad? Marginadas, porque nosotros creemos en la visión de este nuevo gobierno, que es atender aquellos problemas que no se atendieron anteriormente. Y esa fue la crítica de las comunidades, ¿verdad? Entonces ahora queremos ver esos resultados, pero hasta ahora nosotros estamos viendo algo similar a lo que se dio. La comunidad en términos de preparación, planificación y ejecución de sus planes contingenciales está preparada. Lo que necesita es el apoyo, el auxilio. Sí, claro. Hay cosas que no hay hasta este momento una especie de coordinación. Usted me lo acaba de decir. Claro. Hay cosas que sí las puede hacer la comunidad. Organizarse, tener sus comisiones, incluso su sistema de alerta temprana. Pero ya una reparación de esa borda, incluso nosotros hemos insistido a veces con la gestión, con la cooperación internacional, y son ¿De cuánto montos estamos hablando, José Santos? Fíjese que ahí yo creo que así como está ahora supera los 50 millones de dólares esa inversión. 50 millones de dólares, yo creí que me iba a decir 50 mil dólares. No, entonces es una cuestión que no es para una... O sea, estamos hablando de cambiar por completo todo el trayecto. Fíjense que la reparación casi va a llevar a eso. Si se analiza técnicamente, hace unos 10 años habían unos 200 o 300 metros en algunas partes de la zona de la borda al río. Ahora ya estamos a unos 20, 25 metros. Incluso a la altura del bosque en Nancuchiname había una finca de mangos de la borda hacia el río. Ahora ya la borda está precisamente casi conecta con el río. Hace poco la comunidad estaba denunciando ahí la necesidad de talar unos árboles y ya incluso el Ministerio de Medio Ambiente autorizó, porque son, digamos, árboles de ceibo gigantes que si se caen van a hacer estragos en la borda, entonces hay que quitarlo. Pero eso significa que el río ya llegó a la borda y por tanto la reparación y el mantenimiento de esa borda tienen que incluir gaviones para evitar, digamos, que el río siga minando, porque así como vamos, en unos 5 años van a haber tramos de borda que no van a existir. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en la necesidad que se atienda a ese problema, porque sabemos que hay muchas necesidades en el país, hay inversiones que se están haciendo y que son necesarias, pero también las inversiones que benefician a las comunidades son necesarias. A ver, estamos hablando de modo de subsistencia en términos de agricultura, pero también la pesca, ¿no? En esa zona. Claro. Ahí hay cooperativas camaroneras que ya han, digamos, informado sobre sus problemas, sus pérdidas. En todas las inundaciones ellos tienen pérdidas, ¿verdad? Y lo grave de esto, Ernesto, es que cuando ya se da la pérdida, después la gente que se rebusque. Casi nunca de parte del gobierno, de los gobiernos, vean, no de este gobierno, ha habido un programa de reactivación productiva, ¿verdad? La zona no requiere de reforestación. Lo que quiere es la atención del tema de bordas. Exactamente. No, sí hay partes que también nosotros hemos estado trabajando. Insistiendo sobre el tema de reforestación. Correcto. Incluso nosotros teníamos un comanejo
un convenio de comanejo del bosque Nancuchiname y hemos estado haciendo ejecuciones de importantes obras en esa zona. Y eso creo yo que hay una buena, digamos, un buen posicionamiento de las comunidades. Se conserva bien todo ese bosque donde incluso hay monos, ¿verdad? El mono araña, creo que ahí está. Sí, incluso en el bosque de Chaguantique, y la Normandía. ¿Se conserva mucho hoy en día? Sí, esa especie que se dice que es los únicos lugares en el país que todavía existe, ¿verdad? Sí. Es una especie en peligro ya de extinción. Pero nosotros también vemos ese bosque vulnerado con el tema de las inundaciones, ¿verdad? Y para nosotros es el pulmón, el bosque Nancuchiname es el pulmón de las comunidades del Bajo Lempa. Definitivamente, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, es una cosa preciosa que hay que cuidar. A manera de conclusión y exhortación, el mensaje que podemos dejar esta mañana, José Santos. Sí, nosotros como comunidades insistimos en la necesidad de una atención del gobierno. Ahorita, en este momento, va a ser difícil porque cuando ya se da una saturación de agua, la maquinaria no puede trabajar, pero esperamos que el próximo verano se pueda. Yo quisiera como invitar a algunos periodistas de algunos medios de comunicación que se apersonen a la zona, que vayan a recabar la información, que podamos ver los puntos críticos, porque esto también nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a generar, a visibilizar el problema, para que ojalá podamos tener una respuesta. Y téngalo por seguro que así es. De hecho, a partir de este programa que hemos producido esta mañana, sin duda alguna muchos van a estar interesados en ir a conocer todos esos eslabones de los cuales hemos conversado, en términos de cómo está la zona siendo obviamente impactada, así como también otras de las cuales hemos mencionado, tanto en el oriente como en el occidente del país. Gracias por haberme acompañado. Bueno, muchas gracias también por la oportunidad. Gracias. Vamos a la pausa, son las 7:29. ¿Cuál es el estado actual de los precios de los productos de la canasta básica a partir de esa cadena nacional en la que el presidente de la República exhortó y llamó precisamente a los importadores, comercializadores a bajar precios, ¿verdad? Me gustaría que se quede con nosotros y regresamos para hablar de estos y otros temas, también del estado actual de la economía, con el economista Francisco Lazo en cuestión de minutos. 7:30, volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ofertarles a ustedes también en estos 30 minutos un tema de mucho interés público y tiene que ver precisamente con el acceso a precios moderados que se deben de tener a la hora de poder hacer compras, especialmente para aquellos productos de la canasta básica. Para nadie es un secreto, y ya todos lo conocemos, como el presidente de la República en cadena nacional exhortó precisamente para a los importadores y a todos los comercializadores a bajar el precio de los productos que se mantenían muy pero muy altos. Cabe destacar que en su momento también se han tenido algunas evaluaciones, algunos operativos pertinentes para la verificación de precios por parte de las autoridades de la Defensoría del Consumidor, pero es bueno conocerlo también en el contexto de una realidad económica que se apuesta para el próximo quinquenio, que traza un eje de la recuperación económica, como lo dijo el presidente en la toma de posesión. Hoy me acompaña el economista Francisco Lazo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Francisco. Neto, estimada audiencia, muy buenos días. Es un placer de nuevo estar aquí y en la mejor de las disposiciones para poder dar opiniones que espero que sean de buen resultado. Ok, con mucha puntualidad se han hecho valoraciones, exhortaciones para ver el tema de precios de aquellos productos que en la economía doméstica representan un alto costo. Decía el presidente Nayib Bukele, decía, les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Una mezcla de aspecto político, también económico en esto. Definitivo. Bueno, es que la economía es, su nombre es política económica, es decir, tiene ambos aspectos, y si no se puede desligar de la economía el elemento político. ¿Qué connotación política económica tiene esa exhortación del presidente? Bueno,
Ahí sí es muy claro la vinculación de la política con la economía, porque el presidente le está diciendo a todos los de la cadena de distribución, desde los importadores hasta que llega al vendedor final, miren, están abusando del pueblo. Por favor, bajen los precios. Eso es un elemento fundamental en este aspecto. Por lo tanto, desde la máxima autoridad política que hay en el país le está diciendo a todos estos agentes económicos, miren, están abusando. Por lo tanto, trabajen en favor del pueblo. No les estoy diciendo que no ganen, pero que ganen algo razonable. Por lo tanto, paren el abuso. Es decir, es el abuso. O no se quejen después. Pues sí. Es decir, ese es el abuso. Paren el abuso. Paren el abuso por la subida de los precios que se tienen en buena parte de los productos de la canasta básica y básicamente de los frutas, verduras, etcétera, que les dicen, miren, el tomate está muy caro, el whisky está muy caro y comienza a dar una serie de productos en donde los precios en las últimas días o últimas semanas ha subido de forma escandalosa, exorbitante. Yo no sé si tú te metes a la cocina, ¿no? En tu casa, pero cuando yo he llegado he preguntado en mi casa y es 1.75 un whisky. Así es. Y el whisky es producto nacional, no es producto importado. 1.75 un whisky. Sí. Yo sé como a mediados del mes pasado fui al mercado y me dieron 3 whiskyles por $1. Estoy hablando hace un mes. Y ahora 1.75 un whisky es un precio exagerado. Y es un producto producido nacionalmente, solo que el whisky tiene una dificultad. En la zona costera tengo entendido que no produce, nace y todo, pero no genera productos, sino que tiene que estar en zonas con cierta elevación sobre el nivel del mar donde se puede producir. Y es un producto que además no se ve seriamente afectado por las condiciones climáticas, porque no está ni enterrado, sino que es aéreo su producción, por lo tanto la afectación que tiene es menor. No es como el caso del frijol, que si llueve mucho se pudre y se arruina, o los otros tipos de productos que están enterrados, el caso de la papa, el caso de... Este tema, Francisco, de precios altos, era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a explotar, iba a llevar al presidente a decirle, bueno, señores, aquí paren, porque al día siguiente entiendo que bajaron algunos precios, ¿no? Hay gente que dice que no. Hay quienes dicen que no bajaron. Pero en ciertos sectores sí. Sí, pero otros no. En otros no. Pero es que hasta cierto punto tiene lógica. Tú compras el día de ayer pues si yo compré caro a $60 porque el día siguiente lo vas a dar a 30. Pues sí, no puedo perder. Claro. Eso es cierto, digamos, entre aquellas actividades o los productos que se venden y quienes los venden están, digamos, en los mercados, pero los supermercados no tienen esa cuestión detrás, sino que ellos sí bajaron algunos precios, aunque no del todo. No del todo convencido, pero igual. Ni en las proporciones que uno esperaba que se redujesen los precios, pero sí son los primeros dentro de la cadena que sí actuaron al respecto. Pero en los mercados es más retardado el efecto, precisamente por lo que acabas de decir, que la gente, el del canasto, compra caro y no va a vender barato lo que compró caro, sino que eso tiene que esperar un cierto lapsus para que de nuevo su proveedor le diga, mira, ya no te voy a vender a 50, sino que te lo voy a vender que a 30, a 35, entonces ahí la cadena de comercialización es más lenta. Es secreto ver algunos contenidos digitales en las redes donde vendedores se quejaban de que la gente llegaba a pedirle 15 tomates por $1, claro, y los dejaban con la bolsa, ¿no? Pues sí. Bueno, se andan algunos videos ahí diciendo que ahora el tomate
es la tercera moneda nacional que tenemos. Mire, yo lo voy a pagar con tomates y la gente se entusiasma. ¿Ese es producto de...? No, es precisamente la población actuando para decir, miren, la situación es crítica, para que estén diciendo, miren, el tomate va a ser otra moneda nacional. Como economista y entrando un poco más allá de digamos, el folclore artesanal que se genera, ¿la situación es crítica? Sí, porque... Hablo de precios. No, y el problema no es solo de precios, sino que en dónde están los precios altos, es en la canasta alimenticia, lo que consumimos los salvadoreños, y por eso es que se vuelve crítico. Y el mismo presidente le dijo, miren, ustedes le pueden subir al precio a los hongos, pero ¿quiénes comen hongos? Y los hongos no son un producto de que se come todos los días, pero lo demás, sí, la cebolla, tomate, chile, los frijoles, arroz, todo eso sí es de consumo, ¿no? Los huevos, eso sí es de consumo diario, por lo tanto tiene un impacto en los 6.2, 6.3 millones de habitantes hay. ¿Por qué? Porque todos nosotros comemos 3 veces diarias y vemos afectada la economía de los hogares. No sé si esta es la palabra correcta, ¿qué retumbe tuvo toda esta declaración? Perdón? El retumbe, es decir, ¿qué impacto? ¿No? O sea, realmente podemos creer que sí vamos a tener un nuevo escenario de precios de ahora en adelante? Yo esperaría que sí. ¿O hay que sentar precedentes? Porque a esto quiero llegar. Porque el presidente, y esto lo recogieron algunos analistas, no es un invento mío, no me lo estoy inventando yo, donde él dejaba en claro que ya tenían identificado quiénes eran los, por decirte así, los malacates, ¿no? No, es decir, los importadores sabemos quiénes son. Es decir, no lo dices tú, lo dijo el presidente, que ya tenían identificado. No, pues sí, pero los importadores están perfectamente identificados si ellos tienen que pasar por aduanas y además tienen que declarar IVA por el producto que están importando. Es decir, hay un registro de todos los importadores y en este caso porque se dice no solo que importan, sino que qué tipo de producto están importando y cuál es el precio que están declarando ellos al momento de introducirlos al país, porque a partir de eso es que tienen que pagar IVA. Y generalmente, ¿qué es lo que hace esta gente? Subdeclara el precio, lo introduce aquí y aquí ya lo venden alto. Entonces están perfectamente identificados, todos. En los productos nacionales es más complicado. ¿Por qué? Porque ahí sí es más difícil el registro que hay. Y me estaban comentando alguien, no sé qué tan cierto es, que en la tiendona no dejan entrar o se dificulta que los productores nacionales lleven su producción a poderla vender en la tiendona, les bloquean. Ahí solamente las mafias que ahí están permiten que los importadores y algunos otros mayoristas puedan ingresar. Eso es un absurdo. Y aquí es un llamado a las autoridades municipales de San Salvador Centro, creo que se llama. Centro, sí, que le compete la administración de que en la tiendona se pongan las pilas, pues, y que permitan que allí pueda ingresar quien quiere ir a vender, y más si es un productor nacional. ¿Y quiénes son los que llevan ese control? Es el CAM, y si no lo están dejando entrar, vamos, si eso es cierto, esa noticia o esa información que a mí me dieron, por lo tanto, es un llamado a que el alcalde Mario Durán se ponga las pilas para controlar esa situación en caso de que esto sea cierto. Bueno, para nadie es un secreto, o si es un secreto a voces, el hecho de que allí hay grupos, bueno, si están rompiendo, dijo recientemente en otra declaración oficial, oligopolios, monopolios que tienen que ver precisamente con eso. Precisamente, romper no, pero controlar sí. Pero controlar, ¿verdad? Sí, y eso es obligación del sector público. De ahí, desde el Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor, las alcaldías, tienen responsabilidad y la ley los autoriza para que puedan intervenir. Fíjate que tengo acá una declaración que hacía el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, decía
justamente esta semana vamos a tener ya un mercado estabilizado a los precios y sobre todo a la baja, en la medida que se va realizando ese recambio del inventario, porque el tema del inventario... Ajá, eso es precisamente. Y además, aunque la incidencia es menor, de todos los mercados que el Ministerio de Agricultura ha estado haciendo para que productores nacionales puedan llegar a ofrecer productos a más bajo precio. Es otro de los aspectos que están incidiendo precisamente en beneficio de la población, en rebajar precios, y el cambio de inventarios es fundamental. Ok, más allá de lo pragmático o del enfoque que hemos tenido para hacer en esta primera etapa de la conversación la puntualidad para analizar el tema de precios, vámonos a un horizonte más amplio de la economía. Mes y medio, ¿no?, en el que el presidente dijo, señores, el próximo quinquenio la apuesta es la economía. La economía, ¿verdad? Sí. Con un componente que tiene que ver con el tema de medicina amarga. Ya tu vasta experiencia como catedrático, como economista, ¿logras visualizar para dónde va? ¿Por dónde vamos esto? Sí. Voy a hacer una pausa. Hablamos de esto acuerdo. cuando regresamos. Pausa, 7:46 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el economista Francisco Lazo y hemos hecho un repaso para conocer bien el impacto que ha tenido la advertencia del presidente de la República para bajar precios, especialmente en el tema de los distribuidores y los importadores y comercializadores. Vayámonos a ver la situación económica actual. ¿Cómo se describiría actualmente este rubro, partiendo de lo que en su momento se dijo, ¿no?, que este próximo quinquenio la apuesta será rescatar o mejorar la economía de los salvadoreños, aunque tengamos que pasar a tomar medicina amarga? ¿Qué has visto tú de eso, a mes y medio de este discurso? Bueno, en mes y medio es difícil poder decir, miren, se ha dado un viraje. La economía tiene que pasar por un proceso de se siembra, se madura y se obtiene se siembra, crece y luego los resultados. Da fruto, ¿no? Sí, ya históricamente en los últimos años hemos visto que ha habido un cambio en la economía, por ejemplo, en lo que es el crecimiento de la economía. Yo aquí tengo unos datos. En 2015 crecimos 1.4, la tendencia ha sido a ir subiendo, tomando en cuenta el bache que tuvimos por la pandemia, pero ya superada la pandemia, en 2022 crecimos al 2.8 y el año pasado a 3.5, y se espera que el próximo año crezcamos 3.5 o 4%, que es las últimas predicciones que dio el Banco Central de Reserva. Es decir, hay cierta reactivación económica y eso da esperanza. Uno se preguntaría ahora, ¿y cuáles son los factores que están posibilitando que esto se dé? Y hay un elemento que casi a nadie de los analistas y de mis colegas economistas lo están rescatando, y es que la inversión como proporción del producto está en los niveles históricos más altos que hay. ¿Cuál ha sido el récord de esto? Fue en los años 60, es decir, ya tenemos más de 50 años de que la relación de inversión es de lo más alto que estamos alrededor del 22% de proporción del producto. Y eso es altamente positivo. ¿Por qué? Porque la inversión es lo que se siembra para poder tener resultados positivos de crecimiento económico cuando la inversión esté dando ya nuevos resultados. Y este 22% sí es importantísimo de rescatarlo. Y vamos a ver, en los años 90, que estábamos saliendo de la guerra, andábamos por el 14% de esto. Y nunca habíamos superado
el umbral del 20% y ahora ya estamos en 22, 23%. Es decir, eso es significativo, eso es importante. Y hay que rescatar una situación en esto. ¿Quiénes son los que están invirtiendo? Los salvadoreños, los nacionales. Recordemos que la inversión extranjera directa no está en sus mejores momentos, por lo tanto, es de reconocerle al inversionista nacional que se está poniendo las pilas y está posibilitando que haya un repunte importante en esto. Ojalá que los inversionistas extranjeros sigan la misma tónica de los inversionistas nacionales. Y esto uno lo ve cuando fue la toma de posesión del 1 de junio, los comunicados de las principales gremiales empresariales fueron de decir, vamos a apoyar al presidente en esto. Y no es nuevo que se esté dando esto, sino que lleva sus 3, 4 años de que los inversionistas nacionales están actuando acorde a buscar el crecimiento del país. Y eso es sumamente beneficioso para la reactivación económica, porque si no invertimos no hay crecimiento económico. Dejémonos de andar pensando otras cosas. La inversión es lo que se siembra para poder cosechar a futuro mejores resultados. Hay sectores dentro de esto que están complicados. Uno es el sector exportador, pero no es todo el sector exportador. Es el sector exportador de bienes. ¿Por qué? Pues la maquila no está pasando por su mejor momento, pero no es porque aquí no querramos producir, sino que los contratos con su principal mercado, que es los Estados Unidos, les han estado reduciendo contratos y eso está afectando la maquila, y no solamente en El Salvador, está afectando a Honduras, está afectando a Nicaragua esa situación. Pero hay que decir algo, es la exportación de bienes, pero tenemos también otra exportación que son los servicios. Entonces, si la exportación de bienes se ha reducido, la exportación de servicios ha ido creciendo y están prácticamente hoy a la par. Y cuando uno hace los datos, el sector exportador global de bienes y servicios ha ido creciendo. Y son los servicios los que están ahora poniendo la cara en términos de exportación. Y se nos han agregado nuevos elementos. Uno es, por ejemplo, la exportación de electricidad al mercado centroamericano. Eso ha crecido significativamente por las inversiones que se hicieron en la planta de Acajutla, que está produciendo con gas natural y eso ha incrementado las exportaciones de energía eléctrica. Entonces, en términos resumibles, en términos de resumen, no ves cambios significativos, pero sí luces de lo que podría venir para establecer parámetros de mejoría en el tema económico. Y también hay que decir otro aspecto importante que se le está dando no la relevancia que tiene, y es que como producto de la mejora en el clima de seguridad, muchos salvadoreños de los que se fueron hacia los Estados Unidos están trayendo capital fresco. Con muchos incentivos. Lo conversé esta semana con la ministra de Economía. ¿Ah, sí? No pude ver ese. Sí, pero pero eso es público, eso no es noticia, son todos los incentivos que se les han dado. Que no cobro de impuestos. Exacto, y lo que más importante, eso debe ser la facilitación para introducir los capitales acá, porque eso antes era un calvario, poder traer, digamos, 10, 15 millones de los Estados Unidos al sistema bancario salvadoreño, al sistema financiero, y eso era complicadísimo. A veces había que esperar 2, 3 meses, a veces más, para que un banco aceptara esa transferencia de dinero, cuando venía de banco a banco. Sí, te voy a hacer una pregunta que creo que sería como la almendra de lo que es esta conversación contigo. Muchos presumen que en el país ya se está implementando un recetario, ¿sí?, de ajuste, como lo que siempre se conoce que se hace con organismos internacionales financieros. ¿Será que se está implementando un recetario? Hemos visto en el caso del Ministerio de Cultura, hemos visto otros aspectos que tienen que ver ahí con la grasa del Estado.
y otras situaciones. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, hay que decir algo. En el presupuesto del presente año, la plantilla pública, los empleados, supera los 200,000. Creo que son 204,000 por ahí así. Y si uno va para atrás, esto ha venido creciendo. Y uno no ve una real mejora en la prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, hay grasa. Es decir, hay empleo que se ha generado dentro del sector público con características partidistas. Es decir, los partidos ponen a su gente, la contratan dentro de la administración pública. Y eso es grasa. Y además, no necesariamente ahí llega lo mejorcito dentro de el sector laboral. Por lo tanto, debemos de ir en la búsqueda de dos elementos. Uno, de eficiencia en la administración pública, mejora de servicios en la administración pública y que ahí esté lo mejor de la oferta laboral que esté laborando dentro del sector público y quitar la grasa de todo aquello que es innecesario. Lo vemos en la Asamblea. ¿Cómo es posible que haya diputados que tengan derecho a contratar 9, 10, 11 trabajadores por cada diputado? Eso es un absurdo. Lo que debe de haber son asesores dentro de la fracción y no por cada diputado. Sí, eso es absurdo. Yo lo digo porque he trabajado en la Asamblea, he sido diputado. ¿Ves cambios en impuestos, IVA? Yo creería que no. Aunque yo he estado haciendo unos datos, unos cálculos últimamente, y si bien es cierto el IVA es un impuesto regresivo, pero si uno no ve la otra parte de la política fiscal, que es la política de gastos, es decir, si yo, porque cada punto del IVA está recaudando aproximadamente 250 millones de dólares al año. ¿Qué se van a hacer con 250 millones? Si yo los destino a salud y educación, voy a mejorar las condiciones de los sectores más bajos. En el presupuesto actual entiendo que ha habido como una especie de recorte, según lo han denunciado, ¿no? En el tema de presupuesto. Bueno, no. El presupuesto tiene 204,000 empleados. Eso es lo que aparece registrado. Sí, a partir de la aprobación que se dio en diciembre, ahora ya estamos más de medio año, han habido recortes. No tengo el dato preciso de eso, pero sí he leído que se ha venido recortando por lo menos la masa salarial que está registrada en el presupuesto. Me quedé con el sabor de seguir conversando más y profundizando más en esos temas. Lastimosamente el tiempo se nos fue. Economista Francisco Lazo, gracias por habernos acompañado. Qué rápido pasa el tiempo. Muy rápido, ¿no? Bueno, esperamos que sí, más adelante nos volvamos a Estoy a la orden de poder estar acá. Me encanta el programa. Y bueno, estimable audiencia, muchas gracias. Ok, te agradezco muchísimo. A la orden. 8 de la mañana en punto, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.